Bien, entonces en este video vamos a ver cómo hacemos una prueba de bondad de ajuste de una variable aleatoria continua, ¿no? Probar si se ajusta a la distribución en normal, ¿no? Entonces, para esto, para ver este procedimiento, vamos a trabajar acá en el programa Infostat, que ustedes pueden ver. Tenemos ahí la base de datos con la que vamos a trabajar, que justamente es la base de datos que tiene acá el nombre, Iris, ¿no? También lo podemos guardar lo podemos guardar en esta, esta tabla, ¿no? Lo podemos guardar con otro nombre acá. Nos vamos a ir acá a MAP 315. Aquí tenemos grupo M y lo vamos a colocar como iris.modificado, ¿no? Esto para que no hagamos nada el que está y lo guardamos. Bien, está guardado. Bien, nos podemos salir nuevamente de acá. Y ahora vamos a abrir ese iris modificado que nosotros hemos guardado. Bueno, que yo le he guardado acá, en grupo M, y acá está el iris modificado. Bien, ahí tengo entonces ahora el iris modificado, ¿no? Entonces acá yo voy a trabajar, hemos dicho, con longitud del sépalo. Entonces, esa va a ser la variable y lo puedo colorear, ¿no? Lo podemos colorear acá de diferentes maneras. Acá tengo, entonces está coloreada la variable con la que voy a hacer el ajuste a la distribución normal. ¿Qué más podemos ver acá? Podemos guardar acá esta tabla. Podemos ir guardando esta tabla activa. Guardamos. Bien, otro aspecto importante en una tabla de datos en Infostar es ver acá al final tenemos un icono donde nos va a describir la variable. Entonces, fíjense, ahí tengo la descripción, ¿no? Dice iris, esa variable iris de Infostar, dice ahí, nos da una pequeña explicación de los datos. Dice, los datos corresponden a 50 observaciones de 4 características de una flor para 3 especies del género Iris, que son Iris setosa, Iris versicolor y Iris virginica, ¿no? Y siendo en total, dice, 150 observaciones, lo que tenemos es, en la especie, código de especie, tenemos acá el género Iris, la columna Iris es, hemos dicho, el género de Iris, y esto hemos dicho que es una variable, podemos agregar, es una variable nominal. Bien. En cambio, todas estas demás son variable continua. Variable continua, ¿no? Entonces, lo mismo vamos a tener acá. Esta es una variable continua también. También esta es una variable continua. Lo mismo, tenemos una variable continua, ¿no? Bien, lo que nos falta tal vez acá poner es de que las mediciones, las unidades de medición de las variables continuas, variables continuas, las unidades de medición de las variables continuas están expresados en centímetros. No lo vamos a escribir ahí, ¿bien? Entonces, ahora ya he agregado mayor información y ahora lo voy a guardar acá. Con este icono vamos a guardar. Bien, ha quedado guardado. Si yo abro nuevamente, va a aparecer con lo que yo he adicionado, ¿no? Entonces, nos salimos. Bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primeramente, hemos dicho vamos a estadísticas, una tabla de frecuencias. Fíjense, yo he coloreado y aquí aparece el coloreado. Selecciono longitud del sépalo, ¿no? Estoy seleccionando longitud del sépalo, ¿no? Bien, ahora voy a aceptar, ¿no? Bueno, una cosa importante, antes nos estamos olvidando.
eh, para que nosotros no tengamos errores, ¿no? En la generación de tablas de frecuencia con las variables que estamos trabajando, tenemos que ver que nuestra variable esté expresado en el tipo de dato correcto. ¿Eso qué significa? Si es una variable discreta y como es un conteo, tiene que estar expresado en números enteros. Si es una variable continua que va a tener decimales, tiene que estar expresado en números reales. Entonces tenemos que ver si esta variable longitud, aquí fíjense, longitud del sépalo, está expresado en números reales. Aquí entonces colocamos tipo de dato. Bien, entonces ahí estamos verificando que efectivamente son números reales. Eso es lo correcto, ¿no? Entonces, el entero tiene que ser para una variable discreta. El real tiene que ser para una variable aleatoria continua. Y donde dice categoría tiene que ser para una variable cualitativa. Y el otro es la fecha, ¿no? Entonces tenemos 4 tipos de datos en Infostat: los números enteros, los números reales, las categorías y las fechas, ¿no? Bien, ya hemos verificado, entonces no hay ningún problema. Entonces nuevamente vamos acá, tabla de frecuencia, ¿no? Seleccionamos esto, longitud del sépalo. Bien, también vamos a hacer a ver lo siguiente. También ustedes pueden cambiar acá el nombre. Fíjense, yo le voy a cambiar el nombre. Este nombre está en inglés y lo voy a colocar ahora para fines de lo que vamos a hacer en español. Entonces voy a colocar longitud sépalo. Esa es la longitud del sépalo. Entonces estoy cambiando el nombre y le doy OK. Bien, entonces fíjense, ahora tengo longitud del sépalo, ¿no? Bien, ahora sí nos vamos. Estadísticas, tablas de frecuencia y ahora tengo longitud del sépalo. Eso es lo que voy a adicionar ahí. Voy a aceptar. Y fíjense, acá tengo que en esta parte donde dice variable longitud sépalo dice número real. Entonces solamente tengo que verificar eso. Acá, ¿no? Tengo límite inferior, límite superior, marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa. Puedo tener también frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. El programa ha calculado automáticamente 7 clases para esta variable, donde el valor mínimo es 4.3 centímetros, el máximo 7.9, y tenemos un intervalo de clase de 0,51, ¿no? Entonces le damos a aceptar. Ese es entonces nuestro resultado, ¿no? Nuestro resultado 1. Y entonces, acá fíjense, aparecen resultados, dice, ¿no? Entonces apareció la ventana de resultado. Mi primer resultado, entonces, es la tabla de frecuencias de la variable longitud del sépalo, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a guardarlo, ¿no? Aquí lo vamos a guardar resultados, ¿no? Entonces, acá guardamos y lo vamos a guardar ahí, en el lugar que estamos trabajando. Y entonces vamos a colocar acá, ¿no? Iris, punto, resultados 1. Ese es el resultado 1 y lo guardamos. Bien. Ahora, fíjense lo que vamos a tener en el lugar que estamos guardando. Tenemos 2 archivos. El iris modificado, que es la base de datos, y tenemos el resultado 1, que sería de la tabla de frecuencia, ¿no? Entonces ahí tenemos esos 2. Pero también podemos convertir estos resultados en una nueva tabla, Entonces, nosotros lo podemos hacer de esta manera, lo podemos convertir a tabla o podemos llevarlo como exportarlo el resultado en formato RTF. Entonces, a verlo, esto significa, cuando exportamos el resultado en formato RTF, significa que lo vamos a exportar a una hoja de Word. Entonces, aquí fíjense lo que voy a hacer. Vamos a colocar nuevamente acá iris resultado 1, lo estoy exportando. Y entonces lo que van a ver ustedes acá es esta hoja. Esa es la hoja en Word. Entonces acá abrimos esta hoja y vamos a tener entonces la tabla de frecuencias. Esta es nuestra tabla de frecuencias.
¿no? Entonces, esta tabla de frecuencias la podemos copiar acá. Hemos dicho generar la tabla de frecuencias. Entonces, acá, lo primero que vamos a tener es nuestra tabla de frecuencias. Esta es nuestra tabla de frecuencias, ¿no? Bien, aquí tenemos nuestra tabla de frecuencias, donde tenemos las clases, ¿no? Límite inferior, límite superior, marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, etcétera, toda la información, ¿no? Bien, entonces ya tenemos nuestra tabla de frecuencias. Esta tabla de frecuencias después lo podemos mejorar, no hay ningún problema. Pero ¿qué podemos decir de la tabla de frecuencias, no? Una de las cosas importantes es ver, por ejemplo, acá tenemos que ir a ver dónde están las frecuencias absolutas. Vemos que la mayor frecuencia, ¿cuánto sería? Es 35. 35 mediciones de la longitud del cépalo, 35 de las 150, corresponden a longitudes del cépalo mayores a 5.33 centímetros, pero menores o iguales a 5.84 centímetros. Esa se constituye entonces en la mayor frecuencia absoluta, y la menor frecuencia absoluta va a corresponder a la última clase con 7 mediciones para longitudes del cépalo mayores a 7.39 centímetros, pero menores o iguales a 7.9. Eso no vamos a redundar porque eso ya se ha visto en tablas de frecuencia. Bien, entonces aquí tenemos nuestra tabla de frecuencias. Y ahora vamos a ver también el método analítico. Entonces aquí vamos a ver el método analítico para probar si se ajusta o no se ajusta. Acá es importante mencionar lo siguiente. Para el método analítico vamos a tener nosotros una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Entonces aquí vamos a colocar la hipótesis nula. La hipótesis nula nos dice la distribución de la variable se ajusta a la distribución normal, ¿no? Entonces, esa es nuestra hipótesis nula. Nuestra hipótesis alternativa nos dice lo mismo acá. Vamos a copiar mejor, que la distribución de la variable, ¿qué es lo que va a cambiar acá? No se ajusta a la distribución normal. Entonces tenemos ahí ya las dos hipótesis, ¿no? Ahora, considerando un nivel de significación del 5%, eso significa en términos de decimales 0.05, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Eso del nivel de significación es la máxima posibilidad que nosotros podemos admitir en equivocarnos es un 5%, ¿no? Lo otro más preciso sería el 1%, pero normalmente para estas pruebas se utiliza el 5%, ¿no? Entonces, ese va a ser la máxima posibilidad de equivocarnos en nuestra conclusión, 5%, ¿no? Por lo tanto, si nosotros tenemos ese 5%, entonces vamos a tener la siguiente regla de decisión, ¿no? Si P, la probabilidad de cometer errores, ¿no? Si P es mayor, entonces a 0.05, entonces aceptar la hipótesis nula. Bien, entonces fíjense, estamos diciendo que si la probabilidad P que vamos a calcular es mayor que 0.05, entonces aceptamos la hipótesis nula y vamos a decir, la distribución de longitud del cépalo sí se ajusta a la normal y podemos calcular probabilidades, ¿no? Pero ahora tenemos la otra situación, ¿no?
Entonces, la otra situación es que nosotros tengamos acá, ¿no? Si P, la probabilidad de cometer errores es menor a 0.05, entonces lo que vamos a hacer es aceptar la hipótesis alternativa. ¿No? Entonces, si eso ocurre, decimos, no, esta nuestra variable no se ajusta a la distribución normal, porque eso dice la hipótesis alternativa, no se ajusta, ¿no? Bien, entonces tenemos toda la parte del procedimiento establecido y ahora nos vamos a ir acá entonces a nuestros datos. Entonces acá nos vamos a ir ahora a nuestros datos, vamos a hacer una tabla de frecuencias, lo mismo que hicimos la anterior hace rato, longitud del sépalo, ya hemos verificado que es número real, y ahora nos tenemos que ir acá a ajustes, En ajustes, aquí vamos a seleccionar la distribución normal, ¿no? Y los parámetros, ¿no? Ustedes saben que los parámetros de una distribución normal son la media poblacional y la varianza poblacional, en otras palabras, mu y sigma cuadrado. Si nosotros quisiéramos especificar, acá podríamos poner cuánto vale la media y cuánto la varianza. Pero normalmente también lo que se hace es que los parámetros se estimen con los mismos datos, ¿no? Que tenemos, que entonces los parámetros de media, la media poblacional, sea estimada a través de la media muestral, que la varianza poblacional sea estimada a través de la varianza muestral. Entonces acá nosotros vamos a colocar estimar simplemente. Bien, y aceptamos, ¿no? Aquí también va a aparecer, tenemos dos pruebas para el método analítico, ¿no? Pero el más utilizado y el más conocido es la prueba de chi cuadrado, que está también especificado acá. Bien, le damos a aceptar, ¿no? Bien, ahora, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos lo mismo. Acá vamos a guardar, ¿no? Estos resultados. Y esto sería entonces el resultado 2. Lo mismo que el anterior. Voy a guardar también en Word como resultado 2. Entonces, esta es mi prueba, ¿no? Entonces, acá vamos a ir a ver, vamos a abrir nuestro resultado, ¿no? El resultado 2, ¿no? Y tenemos entonces acá todo ese valor. Entonces, tal vez lo podemos cambiar, a ver qué podríamos cambiar. Aquí posiblemente podamos disminuir un poco para que se ajuste mejor. A ver, sí, con 9 está bien. Con 9 está muy bien. Entonces, aquí vamos a colocar entonces toda esta información. Bien, y lo vamos a copiar a nuestro documento, acá, al método analítico. Bien, y entonces acá vamos a tener entonces, bien, ahí tenemos el método analítico, ¿no? Aquí eso que acá todavía hay que, a ver qué podríamos hacer acá, vamos a ver. Tal vez hacerlo un poco más, el 8. Bien, ahí en el 8, ¿no? Bien, entonces este es el ajuste normal, ¿no? Fíjense entonces que tenemos las 7 clases, tenemos límite inferior, superior. Bien, lo que nos interesa acá es lo siguiente. Nosotros tenemos esto que acá, frecuencia absoluta y frecuencia relativa, es lo observado, ¿no? Esto es con nuestros datos, con nuestros 150 datos de la medición de la longitud del sépalo, lo que hemos calculado. Y ustedes pueden ver, más acá tenemos acá los esperados, tanto de frecuencia absoluta como de frecuencia relativa. Por ejemplo, en la primera clase, nosotros tenemos 16 mediciones y lo que se esperaba también eran 16 mediciones. Entonces, en la primera clase, lo observado y lo esperado es lo mismo. En la segunda clase, nosotros tenemos 30 observaciones, ¿no? 30 observaciones. Eso es lo observado y lo esperado eran simplemente 24. Ahí hay una diferencia, ¿no? Luego tenemos, en la tercera clase nosotros tenemos 35 observaciones. Eso es lo que tenemos ahí. Pero lo que se esperaba era que haya en aquí también 35. Entonces, en esta tercera clase también lo observado y lo esperado es lo mismo. En la siguiente clase, en la cuarta clase, tenemos en ahí 28 mediciones en esta cuarta clase.
y que lo que se esperaban eran 35 mediciones. Pero podemos ver en la siguiente clase, en la quinta clase, lo que se tiene son 25 mediciones en la clase 5, eso es lo observado, y lo esperado eran 24, entonces también hay una buena aproximación ahí. Entonces, de todo esto, ¿qué es lo que nos interesa? Aquí tenemos la prueba y aquí tenemos el valor de P. Este valor de P es el que nos interesa, por eso vamos a colocarlo ahí, ¿no? Entonces, la probabilidad, entonces, vamos a colocar acá. No, eso tiene que estar también acá con el tamaño. Entonces vamos a decir la probabilidad de cometer errores es de 0.3739. Eso es lo que tenemos como resultado ahí de la prueba. Con la probabilidad de cometer errores es de 0.3739, ¿no? El mismo que tenemos que comparar, la probabilidad de cometer errores es de 0.3739, el mismo que es mayor, el mismo que es mayor al nivel de significación de 0.05. Es mucho mayor, ¿no? ¿Cuántas veces mayor? ¿No? Si hablamos 5%, y el otro sería como 37.39, pero vamos a suponer que es 35. Entonces tenemos 5% y 35. ¿Cuántas veces es mayor? Sería aproximadamente 7 veces mayor. Entonces vamos a colocar acá aproximadamente 7 veces mayor. Punto. Por lo tanto, ¿cuál es la decisión que vamos a? Aquí hemos dicho que cuando es mayor, acá, si la probabilidad de cometer errores es mayor, aceptar la hipótesis. Entonces, por lo tanto, se tiene que aceptar, la hipótesis nula, ¿no? Que señala, entonces, que la variable longitud del sépalo, se ajusta a la distribución normal. Esa sería nuestra conclusión. Pero, por ejemplo, si este P hubiera sido 0.02, ¿no? Si este P hubiera sido 0.02, entonces sería un valor menor. Y por lo tanto, al ser un valor menor, si fuera 0.02 P, no tendríamos que aceptar la hipótesis nula, sino más bien la hipótesis alternativa. Eso es lo que tenemos acá, ¿no? Y esa hipótesis alternativa nos dice que la distribución no se ajustaría, ¿no? La distribución de la variable longitud del sépalo no se ajustaría a la distribución normal, ¿no? Entonces ya tenemos ahí nuestro resultado del método analítico, ¿no? Ahora vamos a ver el método gráfico. Entonces nuevamente nos vamos a Infostat. Bien, para que nosotros podamos hacer el método gráfico, tenemos que ir a nuestros datos. Estos son nuestros datos. Tenemos que ir a gráfico. Bien, y en gráfico ustedes pueden ver, hay un gráfico especial justamente para demostrar si una variable se ajusta o no se ajusta a un modelo teórico, pero gráficamente. Entonces, ese gráfico se denomina QQplot. QQplot es porque nos grafica los cuantiles de la distribución normal, ¿no? De la distribución normal. Entonces, vamos a abrir y decimos entonces longitud del sépalo es la variable que estoy queriendo probar. ¿Con qué distribución? Con la normal. Ahora, esto también es importante. Si es que no se hubiera ajustado a la normal, podríamos utilizar la distribución de Weibull, la distribución exponencial o la distribución de beta, pero como se ha
Como se ha ajustado, entonces seleccionamos simplemente normal, aceptamos y vemos acá este gráfico, ¿no? Esto lo voy a aquí colocar. Bien. ¿Qué podemos ver en ese gráfico? Tenemos en el eje X los cuantiles de la normal. Esos cuantiles son calculando, han sido calculados tomando en cuenta una media de 5.8, ¿no? Y ahí tenemos el valor de la varianza que nosotros hemos indicado que se ha calculado. Eso también está acá, donde está en este documento. Ahí dice, ¿cuánto ha sido la media? 5.8 y la varianza 0.68. Con esos parámetros, entonces también está graficando acá 5.8 y 0.68, que aparece acá 5.8 y 0.68, ¿no? Y en este otro lado aparecen los cuantiles observados, ¿no? Entonces, esto es lo del modelo de la normal y lo que está expresado acá por esta línea oblicua. Y luego tenemos acá los cuantiles observados, los cuantiles de nuestra variable longitud del cépalo que están en el eje vertical y que están expresados a través de estos puntitos que nosotros tenemos acá, puntitos de color azul. Cuanto esos puntitos de color azul estuvieran sobre esa línea, entonces vamos a decir que la variable se ajusta completamente a la normal. Pero ustedes pueden ver que acá que hay una buena cantidad de puntos que están muy cerca de esta línea, aunque en la parte de los valores inferiores hay algunos que están un poco alejados, como estos que tenemos acá, alejados de esta línea, y también tenemos algunos puntos aquí que están alejados, pero la mayoría de los puntos están muy cerca a esta línea, lo cual también nos permite demostrar gráficamente de que sí existe un ajuste de los datos de la longitud del cépalo a una distribución normal, ¿no? Entonces acá agarramos ahí y simplemente la vamos a copiar. La voy a copiar y la voy a pegar acá en el documento, acá en el método gráfico, ¿no? Entonces acá tendríamos, ese sería nuestro método gráfico, ¿no? Entonces el método gráfico es utilizando, ¿no? Podemos colocar acá. Para esto se utiliza el gráfico de ggplot. El gráfico entonces de ggplot. Bien, entonces el gráfico, y hemos dicho en el gráfico, ¿qué tiene? Tiene dos ejes, un eje horizontal donde están los cuantiles de esa distribución normal teórica con media de 5.8 y varianza 0.68, y en el eje vertical están los cuantiles, pero observados de nuestros datos que nosotros hemos medido de la longitud del cépalo. Tenemos 151 datos, tenemos un coeficiente de correlación entre los cuantiles de la normal y los cuantiles de la variable observada de 0.99. Entonces, eso quiere decir que también hay un alto grado de correlación entre estos cuantiles, tanto de la normal como de las mediciones de la longitud del cépalo, ¿no? Entonces, y aquí podemos ver que la mayor cantidad de puntos están muy cerca o sobre la línea oblicua que representa los cuantiles de la normal, ¿no? Entonces también queda demostrado analíticamente, queda demostrado gráficamente, ¿no? Y entonces acá, nosotros como ya tenemos esa demostración, podemos hacer cálculo de probabilidades de ocurrencia, ¿no? Por ejemplo, habíamos indicado, fíjense, yo podría tener y decir, vamos a ver, ¿cuál sería, por ejemplo, la probabilidad, ¿no? De que la longitud del cépalo sea mayor, acá vamos a ver, de que la longitud, estamos viendo de que sea mayor a 5, pero que sea menor o igual, por ejemplo, ¿no? Menor o igual a 6 centímetros, ¿no? ¿Cuál será esa su probabilidad? Otra probabilidad de ocurrencia que podemos ver, ¿cuál será la probabilidad de que X, ¿no? Sea mayor de que la longitud del, del cépalo sea mayor, por ejemplo, a 6.5 centímetros, ¿no? ¿Cuál será esa probabilidad? ¿No? Entonces aquí estamos viendo cuál es la probabilidad. Bien, y entonces tenemos ahí. También podemos ver cuál será la probabilidad de que X, la longitud del cépalo, por ejemplo, sea menor.
sea menor, por ejemplo, a 5.5 centímetros. Entonces, simplemente vamos a, como ejemplo, vamos a calcular esas probabilidades de ocurrencia, ¿no? Bien, entonces nosotros tenemos que colocar acá un aspecto importante, ¿no? Que es el que tenemos ahí. La media, ¿no? Nosotros nos dice la media, ¿cuánto vale? Bueno, lo vamos a colocar con un decimal, ¿no? Bueno, con dos decimales. Los redondeamos 5.84 y tenemos una varianza sigma cuadrado de 0.682. Bueno, vamos a redondar ese valor. Bien, entonces ahora nos vamos acá. Estamos primeramente, bueno, vamos a volver acá. Queremos ver la probabilidad entre 5 y 6. Entonces nos vamos acá, la probabilidad. Entonces acá yo voy probabilidades. ¿Cuánto vale la media? Aquí selecciono la normal, estoy seleccionando la normal. ¿Cuánto vale la media? 5.84. ¿Cuánto vale la varianza? La varianza vale 0.682. Bien. ¿Y cuál es el valor que estoy queriendo calcular? Primeramente, voy a calcular el valor mayor entre 5 y 6. Entonces voy a tener para 6, ¿no? Y voy a calcular. Entonces, ¿cuánto será su probabilidad, ¿no? De que sea menor o igual a 6, este valor? Entonces es 0.57. Este valor voy a copiarlo acá, ahí. Entonces acá menos. Y ahora voy a colocar para 5, ¿no? Para 5 el valor. Ahora para 5, el valor menor va a ser entonces 0.1545. Entonces voy a tener acá ese valor. Entonces menos ese valor. Bien, entonces la probabilidad va a tener entonces, ¿cuánto sería entonces esta diferencia? ¿No? Entonces la diferencia va a ser la probabilidad que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, ahora que sea mayor a 6.5, entonces esto va a ser igual a 1 menos, bueno, también podemos colocar directamente ahí el mayor. Vamos, fíjense acá, yo coloco 6.5 y le doy calcular. Y ustedes pueden ver acá mayor, aquí, la probabilidad de que sea, esta es la probabilidad de que sea menor o igual, de que sea mayor y de que sea igual. Entonces, la probabilidad de que sea mayor a 6.5, eso sí es el resultado. Entonces, acá tenemos que eso entonces sería 0.2120, ¿no? Y finalmente, la probabilidad de que sea menor a 5.5, entonces acá colocamos 5.5, ¿no? Calculamos, la probabilidad de que sea acá menor o igual es 0.34. Entonces aquí tenemos también, la probabilidad va a ser 0.34. Entonces ahí tenemos, ¿no? Esas probabilidades, ¿no? Ahí. Entonces tenemos esas probabilidades de ocurrencia. Entonces, esto, ¿no? Por ejemplo, el primero de acá, el que tenemos la probabilidad entre 5 y 6, entonces ese va a ser 0.57 menos 0.154, y eso sería entonces a 0.422. Acá tenemos 0.422. Entonces, en resumen, ¿cuánto serían esas probabilidades? La probabilidad sería 42.2%. Esta otra sería 21.2%. Y para este caso tendríamos 34.03%. Bien, entonces las probabilidades de ocurrencia serían, entonces acá, la probabilidad de que tengamos entre 5 y 6 centímetros de la longitud del cépalo es 42.2. La probabilidad de que tengamos valores mayores a 6.5 centímetros de la longitud del cépalo es 21.2%. Y la probabilidad de que tengamos valores menores a 5.5 centímetros de la longitud del cépalo es 34.03, ¿no? Bien, eso sería entonces lo que tendríamos acá. Pero también acá nosotros podemos ir a
aplicaciones. Aquí podemos ir a didácticas y podemos ver gráficos de distribución de probabilidades. Aquí tenemos todas las probabilidades. Aquí están tanto todas las probabilidades para variables continuas. Nuevamente seleccionamos la normal y ahí vamos a colocar, por ejemplo, la media. ¿Cuánto vale? 5.84. Tenemos la varianza que es 0.682. Y ahora aquí tenemos, dice, ¿cuál es la probabilidad de encontrar valores entre? Acá, entre. Entonces, nosotros hemos dicho primeramente entre 5 y 6. Bien, ahí entre 5 y 6. Y aceptamos. Y esta entonces va a ser su probabilidad, ¿no? Entonces, acá vamos a tener entre 5 y 6, gráficamente, lo que vamos a tener es ese valor. Fíjense, aquí está el 5, acá está el 6. Esto lo que está coloreado es la probabilidad en ese intervalo entre 5 y 6 centímetros. Y nuestra probabilidad, fíjense, es 0.422, lo mismo que 42.2%. Entonces, gráficamente, esta sería la probabilidad de ocurrencia de este evento, de tener longitudes del sépalo mayores o iguales a 5 centímetros, pero menores o iguales a 6 centímetros. Bien, el siguiente dice menores o mayores a 6.5. Entonces, volvemos nuevamente. Vamos a colocar entonces mayores, ¿no? Entonces, estamos diciendo acá en las aplicaciones mayores, ¿no? Acá vamos a nuevamente colocar 5.84. Aquí tenemos nuevamente 0.682. Y aquí hemos dicho mayores a 6.5. Entonces acá colocamos 6.5, ¿no? Entonces acá mayores, entonces aceptamos. Bien, ahora nuestra probabilidad es 21.2. Entonces vamos a copiar eso acá y vamos a comprobar si es así. Entonces vamos a tener acá, bien, efectivamente nuestra probabilidad, ¿cuánto es? 21.2%. Para un valor acá que está en 6.5, los valores mayores es lo que está a la derecha. Entonces es 21.2%. Entonces eso es lo correcto. Y finalmente, para concluir, vamos a tener menores a 5.5, ¿no? Menores. Entonces podemos ir acá nuevamente, ¿no? Y colocar ahora menores. Menores, ahora entre menores a 5.5, ¿no? Entonces ahora vamos a tener, ahora es mi probabilidad 0.3403. Eso voy a copiar y voy a comprobar si es el correcto. Entonces acá tenemos 0.34, esto es lo mismo que 34.03%. Entonces, de esa manera, he realizado la prueba de bondad de ajuste de la variable longitud del sépalo. Toda la información está en acá, pero todo lo he generado en el programa Infostat y como ustedes pueden ver, Infostat tiene herramientas muy buenas para ver, primero, si se ajusta o no se ajusta, tanto gráfica como analíticamente, pero también tiene las herramientas para calcular probabilidades de ocurrencia. Y una ventaja importante es esto de la gráfica que no se tiene en otros programas, ¿no? La gráfica que nos colorea directamente la probabilidad de ocurrencia. Bien, vamos a dejar de compartir. Bien, detenemos la grabación.